Ok, listo. Ya estamos todos. Entonces, como siempre, buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a una clase en vivo en EDU. Tenemos con nosotros el gusto de tener a la profesora Vilma Chinchilla, quien estará cubriendo el tema de la gestión de residuos biológicos. Y como siempre, pues los dos anuncios de mi parte, que es mantenerse siempre activos a nivel de plataforma de estudiante para que justamente puedan tener acceso a este tipo de clases que están siendo grabadas. En los próximos días también estarán recibiendo las láminas que estamos compartiendo durante la clase de hoy. Y ya por último, pues en caso de que tengan alguna duda o pregunta durante la presentación, pues recuerden siempre de levantar la mano a través de la aplicación de Zoom para que puedan recibir derecho a palabra. Así que sin quitarle más tiempo, Vilma, bienvenida nuevamente y adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar sobre la gestión de residuos sólidos, de residuos biológicos, perdón. La vez pasada estuvimos hablando un poco de lo que eran los residuos peligrosos, pero esta vez vamos a enfocarnos en la parte de los residuos biológicos, porque, bueno, es un tema muy crucial para la sostenibilidad ambiental y pues para la salud pública. Entonces, hoy vamos a explorar cuáles son las prácticas, cuáles son las políticas esenciales para manejar adecuadamente este tipo de desechos y muy especialmente, o me voy a enfocar en el área de la salud. Ya sabemos que la salud, pues, las instituciones constituyen pues un factor muy importante de riesgo porque tanto para el personal que manipula este tipo de desechos como para las demás personas que están allí y para el ambiente en general. Entonces, eh, en el contenido de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre qué son esos residuos biológicos, cómo se clasifican, qué riesgos están asociados y qué personal se ve afectado por esos riesgos, cómo es la gestión o cómo se deben gestionar estos residuos. Vamos a hablar de cada una de esas etapas de la gestión. Finalmente vamos a decir o voy a mencionar los principales equipos de protección o los que se recomiendan y unas medidas preventivas para el empleador y para el empleado. Entonces, bien, entrando ya en materia, pues bueno, como les decía, pues los residuos biológicos pues van a ser todas aquellas materias de desecho que son producidas por actividades sanitarias o actividades que se dan en la investigación fisiológica de seres humanos o de otros seres vivos, de animales. Y bueno, son todos aquellos también que pueden provenir de pacientes que sean sospechosos, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. También de pacientes, por ejemplo, que vengan con un trauma, o sea, con golpes o algo mayor, un paciente en trabajo de parto o un paciente que tenga una enfermedad degenerativa. Y bueno, de acuerdo con la OMS, pues estos residuos incluyen todos aquellos, o sea, todo lo que genera un centro de salud, todo lo que genera estos centros de investigación, lo que generan los laboratorios cuando hacen sus procedimientos. Y también se van a incluir en ellos aquellos residuos que son, digamos, de procedentes de fuentes menores, como, o sea, producidos en el hogar, pero que están asociados también a la salud. Por ejemplo, cuando se hace una diálisis domiciliaria o cuando se hace una autoadministración de insulina o cuando se hacen cuidados de recuperación en casa, pues todos estos desechos también son considerados desechos o residuos biológicos. Y bueno, entonces, como ejemplo, ¿qué son estos residuos? Bueno, son, por ejemplo, materiales de curación, por ejemplo, gasas que estén empapadas en sangre o que goten algún un líquido corporal, elementos que se usaron en una cirugía, por ejemplo, agujas, jeringas, bisturís, catéter, utensilios que son desechables por ejemplo, para contener o transferir cultivos de laboratorio, como sangre o como líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, y también aquellos tejidos corporales o partes del cuerpo que no estén en formol, que no hayan sido pretratadas. Y bueno, ¿cómo podemos clasificar estos residuos? Bueno, hay muchas clasificaciones. Las más básicas o la que más conocemos, bueno, es primero de acuerdo a su procedencia o la fuente que lo genera. Ya que, bueno, todas ellas pues van a producir un riesgo que pueden ser generados, o sea, todos estos desechos pueden ser generados
o pueden ser producidos en el hogar, pueden ser producidos en industrias, en laboratorios, en un centro veterinario, y dentro de esta clasificación vamos a tener los que son orgánicos y los que son inorgánicos. También lo podemos clasificar de acuerdo a su biodegradabilidad, porque cada materia sabemos que tiene un tiempo de duración para integrarse al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, los residuos orgánicos, ellos se integran mucho más rápido, son más asimilables al medio ambiente, mientras que los inorgánicos pues permanecen inalterables digamos, por mucho tiempo o incluso a veces nunca llegan a integrarse al medio ambiente. Entonces, este tipo de residuos podemos decir que pueden ser degradables o pueden ser inertes. Y pues estos también son muy peligrosos a largo plazo porque ellos pueden entrar en la cadena trófica y generar riesgos muy graves. Y también lo podríamos clasificar según la composición, bueno, si son líquidos, si son sólidos, si son gaseosos. Pero en base a la Organización Mundial de la Salud, pues se propone una clasificación mucho más específica, una clasificación que es estándar, que puede ser reconocida a nivel internacional. Por ejemplo, los clasifica como residuos comunes, que son aquellos pues, que no me van a generar ningún riesgo biológico, ni químico, ni radioactivo, ni nada por el estilo. Sin embargo, están allí, están presentes y hay que considerarlos. Por ejemplo, en cartones, envoltorios de plástico, papeles o cualquier producto de oficina, ellos también hay que gestionarlos. Luego vamos a tener los de tipo biológico, que allí vamos a tener tres clasificaciones específicas. Primero están los infecciosos, que son aquellos pues que se sospecha o que están contaminados o que tienen algún patógeno que me causa un riesgo de transmisión de enfermedad. Por ejemplo, como les decía, una gasa que esté contaminada con sangre, con algún otro tipo de fluido corporal. También los cultivos de laboratorio que son muy infecciosos o cualquier otro tipo de material que haya estado en contacto con un paciente que tenga una enfermedad infecciosa. Luego vamos a tener los patológicos o anatómicos, que ahí sí ya se incluyen todos los que son tejidos, los que son órganos, por ejemplo, para las placetas, algún feto, productos de sangre no usados, las muestras biológicas para análisis químico, recipientes que haya sido usado para contener, por ejemplo, sangre, cualquier material que tenga este tipo de fluido. Y están los punzocortantes. Estos residuos, pues básicamente son aquellos, por ejemplo, como jeringas intravenosas, agujas, bisturí, cualquier equipo de infusión, pipetas, cuchillos, menos aquellos vidrios rotos que hayan sido descartados, por ejemplo, del laboratorio, eso sí no son incluidos acá. Y por otra parte tenemos los peligrosos. Los peligrosos pues son aquellos que poseen pues una característica que si son corrosivos, si son reactivos o explosivos, etc. Y pues pueden contener algún tipo de agente infeccioso que les confiera esa peligrosidad. Por ejemplo, vamos a tener envases, recipientes, embalajes. En el caso de la clasificación de los farmacéuticos, allí encaja todo lo que es la medicina que esté expirada o que ya no sea usada. También tenemos, por ejemplo, aquellas terapias que se usan para cáncer, que son descartadas o que muchas veces no son utilizadas completamente. Todo esto encaja acá. También pueden ser los químicos que se usan dentro de los laboratorios, por ejemplo, como los reactivos, los desinfectantes, pilas, por ejemplo, medidores de presión arterial que estén rotos, que el líquido que ellos tienen por dentro pues, es sumamente contaminante, el mercurio. Y los radioactivos, que son todos aquellos líquidos que provienen, por ejemplo, de terapias de radiación o de medicina nuclear, todo el envase o todo papel que esté contaminado con ello, todo esto entra allí. Entonces, bueno, ¿qué riesgos ahora me suscita a mí este tipo de, de residuo? Bueno, primero, el riesgo de enfermedad, porque como consecuencia de la manipulación de estos residuos, pues bueno, el grado que tiene la persona de exposición es muy alto.
y allí también pues va a influir pues el nivel de salud que tenga la persona que esté haciendo la manipulación. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad? Bueno, por ejemplo, un trastorno musculoesquelético, por ejemplo, problemas en la espalda, eh, problemas en la cervical, en cualquier parte del cuerpo, cualquier problema que esté asociado a los músculos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando se hace la manipulación, pues no se hace por ejemplo, cuando le explicaba la manera de cargar correctamente las bolsas o de mover los carritos, todo ello me puede causar una enfermedad. Luego tenemos la exposición a agentes infecciosos. Bueno, allí también vamos a tener un riesgo asociado a la enfermedad. ¿Por qué? Porque pueden aparecer enfermedades infecciosas como hepatitis C, hepatitis B, SIDA incluso, todos ellos porque son transmitidos por patógenos, por virus, y hay esa exposición a esos, digamos, a esos patógenos muy activa allí. También puede ser el riesgo por exposición a sustancias químicas. Muchas veces, la mayoría de las veces, pues este peligro viene dado porque no hay una manipulación correcta de los contenedores de los químicos o no hay las condiciones de almacenamiento adecuadas y pues esto induce a una exposición crónica que va a causar, por ejemplo, daños en la piel, en los ojos, en las mucosas y pues la mayoría de los casos casi siempre son quemaduras. También está la exposición a sustancias radioactivas, que son estas sustancias que le decía comúnmente usadas para procesos de diagnóstico y de tratamiento, y que muchas veces pues la exposición a este tipo de sustancia, una exposición tan prolongada, me va a acarretar enfermedades que se van a aparecer a largo plazo, por ejemplo el cáncer. Y también pues tenemos, siempre hay accidentes, vamos a tener el riesgo, por ejemplo, de resbalones, de caídas, por funcionamiento, por ejemplo, defectuoso de un carrito o porque se derramó un tipo de fluido, un tipo de líquido y hubo una caída y causa una contusión muscular o me causa una torcedura, una fractura. Ese riesgo también está allí. Uno de los riesgos más latentes en este ámbito es el de objetos afilados, que constituyen pues un gran riesgo y es un riesgo doble. ¿Por qué? Porque le causa una lesión a la persona al momento de cortarlo o de repente de darle un pinchazo. Y a su vez existe otro riesgo asociado, que es la transmisión de una enfermedad porque pudiera estar contaminado. Por ejemplo, a través de eso se pudiera, por ejemplo, adquirir un virus como el SIDA o como la hepatitis. También está la manipulación incorrecta de los contenedores, que también, como les decía, pues causa muchas lesiones musculoesqueléticas y también es muy frecuente en este tipo de trabajos. Y por último, también tenemos el riesgo de contaminación ambiental. Puede ocurrir un riesgo de contaminación del suelo porque se generan desechos dentro o fuera del centro de salud. Puede ocurrir una contaminación de la atmósfera si, por ejemplo, hay quema de algún tipo de residuos o también se pueden generar malos olores. También hay riesgos de contaminación del agua, tanto superficial como subterránea, debido a un mal manejo o tratamiento o disposición final de los residuos. Y todo esto, pues, todos estos riesgos son los que, digamos, de forma general, son los que están más latentes allí en el sector de salud. Ahora, ¿quiénes o qué personal está en riesgo? Bueno, principalmente vamos a tener el riesgo, pues, quienes están son el personal asistencial, que allí incluye, por ejemplo, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y cualquier otra persona, pues, que trabaje donde se generan directamente estos desechos o estos residuos biológicos. Y ellos van a estar sometidos a una exposición constante a estos desechos directamente. También está el personal de limpieza, que ellos son un grupo que tienen riesgo por exposición y manipulación. ¿Por qué? Porque son los que manejan muchas veces los contenedores, porque son los que hacen la recolección, de donde se genera, son los que lo trasladan a un sitio de almacenamiento y durante todo este proceso hay mucho riesgo. También está el personal de mantenimiento,
que tienen o están expuestos porque ellos muchas veces pueden estar reparando, pueden estar dándole mantenimiento a un equipo que está contaminado, por ejemplo, por un derrame o por una salpicadura de un residuo peligroso. Y también los trabajadores en los sitios de disposición final de estos desechos. Ellos más que todo son los que están en riesgo, primero porque muchas veces se encargan de hacer todo el tratamiento de este tipo de residuos, o muchas veces pues de hacer el almacenamiento, y allí pueden ocurrir cualquier cantidad de imprevistos. Entonces, ¿qué es la gestión? Ahora vamos a entrar en la etapa de la gestión de los residuos. Bueno, ¿qué es la gestión? Bueno, la gestión consiste en una planificación de diversas actividades que se realizan dentro del establecimiento. Vamos allí a, a, a gestionar cada etapa, desde que se genera hasta que se despacha el residuo peligroso, pero para ello es necesario primero conocer cuáles son los niveles de atención o cómo se clasifican los niveles de atención en este tipo de establecimientos. Entonces, de manera general vamos a tener tres niveles. El primer nivel va a ser aquellos establecimientos donde pues se hace una atención, digamos, más de prevención o de promoción de salud. Son básicamente, por ejemplo, dispensarios o consultorios pequeños, donde hay cuando mucho de 1 a 5 camas, y la persona o el paciente no va a durar allí más de 5 días, perdón, 24 horas. El del nivel 2 ya es una institución mucho más avanzada, que tiene más servicios incluidos como pediatría, cirugía general, maternidad, y la infraestructura es un poco mayor, es un poco más grande, puede tener de 60 hasta 60 camas. Y el nivel 3 ya son centros muchísimo mayores, más complejos, donde se manejan muchas más áreas de la salud, donde se manejan muchas más especialidades quirúrgicas como traumatología, cirugía cardiovascular, cancerología, y la infraestructura en sí es mucho más compleja. Allí vamos a tener más de 60 camas. Entonces, la gestión de residuos biológicos pues es un proceso que en sí lo que quiere es pues garantizar que haya una higiene adecuada, que haya que esté tanto garantizada la seguridad para los trabajadores como para los pacientes, como para cualquier persona que esté involucrada y la comunidad en general. Entonces, este proceso de gestión puede variar mucho de un país a otro, pero en sí podemos encontrar, por ejemplo, gestiones estándares que son propuestas por organismos internacionales como la OMS. Entonces, acá les traigo uno que es, digamos, una gestión básica, una gestión estándar, que nos sirve para guiarnos de cómo debe ser esa gestión, pero que incluso en otros países les incluyen otras etapas o son mucho más específicas. Entonces, en primera instancia vamos a tener una generación del residuo. Allí mismo, donde se genera, va a haber una separación y un almacenamiento primario. Seguidamente, después se va a hacer una recolección y se hace un transporte interno hasta un almacenamiento que va a ser temporal. De allí se hace un transporte externo para realizar el tratamiento de estos residuos. Este tratamiento muchas veces puede ser realizado por otra empresa, por otro centro de gestión, o también se puede hacer en el mismo centro de salud. Y finalmente pues se hace una disposición final de esos residuos. Entonces vámonos a ver acá más específico. Bueno, como les decía, va a haber la etapa de generación, que es donde se genera ese residuo, la actividad que me da en sí ese residuo, y que luego va a ser separada. Todos los desechos inmediatamente deben ser tratados en situ, en el sentido de que deben ser clasificados inmediatamente por el personal que los genera. ¿Para qué? Pues para evitar de que hayan más riesgos a otro personal de que hagan esto, pues de involucrar más personas. Se generó y de una vez se clasificó
para colocarlo en el recipiente donde va, disminuyendo, pues así como les decía, los riesgos. Entonces, en el espacio donde se genera vamos a tener una parte de donde van a estar todos los almacenamientos o los contenedores de este tipo de residuos, y vamos a tener pues uno para residuos comunes, uno para residuos constantes, uno para los residuos infecciosos, para los anatómicos y para los peligrosos. Entonces, cuando se hace esta segregación, pues se utilizan bolsas o contenedores de colores para que ellos puedan ser diferenciados. Cada país va a tener su código de color según el tipo de residuo. Internacionalmente, o de manera estándar, como regla general, pues se tiene que el color rojo siempre se va a utilizar para residuos infecciosos y el color amarillo lo vamos a utilizar para residuos anatómicos, el blanco para los punzocortantes y el negro para cualquier tipo de residuo común. Entonces, todos estos los contenedores van a tener su bolsa que va a ser de ese color, que va a estar señalizada, que va a tener una etiqueta que diga que es un residuo biológico, que va a llevar el icono o el símbolo de residuo biológico y una breve, incluso muchas veces una breve descripción de qué es lo que allí se contiene. Entonces, por ejemplo, para los residuos infecciosos se recomienda pues que sean bolsas plásticas de color rojo, que tengan un grosor mínimo de 70 micrones, y los recipientes que sean que lleven estas bolsas, pues que sean, pueden ser de plástico o pueden ser de metal, eso sí, que sean a prueba de fugas, que sean a prueba de cualquier tipo de corrosivo, que tengan tapa y que esta tapa pueda ser removible a mano o preferiblemente a pedal. De igual manera, los punzocortantes pues también pueden ir en envases de plástico o en envases de cartón, eso sí, que sean bien resistentes a cualquier tipo de perforación, a prueba de fugas, libres de cloro. También deben contar pues con, o es bueno que tengan ese tipo de abertura, un tipo de abertura acá que permita que se le retire la aguja sin que la persona que haga la manipulación directamente para evitar un pinchazo. Y los anatómicos también van en bolsas herméticas de plástico con color amarillo. Acá está todo en esa tablita, les dejo ahí todo resumido de cómo sería lo ideal o lo mínimo, el estándar mínimo para ese tipo de residuos, para colocarlos. Y en el caso de los residuos peligrosos, pues sí se etiquetan siempre o se colocan o se disponen siempre según la normativa específica de cada país. ¿Por qué? Porque, bueno, cada país en este aspecto, estos acá entran, recuerden, los que son los radioactivos, los que son los químicos, los que son los farmacéuticos, cada país tiene su norma, son muy específicas y varían mucho de un lugar a otro. Entonces allí en ese sentido hay que tener, digamos, un país específico para poder dar una recomendación específica. En cuanto a la fase de recolección y transporte interno, allí pues cuando ya se ha hecho, cuando ya se generó, ya se hizo una primera segregación, viene la fase de recolección y de transporte interno. ¿Qué van a hacer? Bueno, esta fase consiste en retirar todos los residuos de esa área donde se generaron para trasladarlos a un área de almacenamiento temporal. Entonces, en esta área se encuentra a cargo pues se tiene que encontrar a cargo de un personal que esté muy capacitado y que tenga pues que tengan establecido, que conozcan bien todos los parámetros, porque allí es donde entra el factor clave para la prevención de riesgos. Entonces, además del personal capacitado, pues debe haber digamos, una planificación escrita, una planificación de cómo se debe hacer. Se debe realizar diariamente en un horario fijo. Se debe llevar a cabo si es necesario, dependiendo el nivel del centro, más de una vez al día. Deben estar muy atentos en esos horarios porque no se puede realizar, por ejemplo, cuando hay reparto de comida o cuando hay visita médica o cuando hay visitas a los pacientes.
siempre es recomendable que se realice pues junto con el cambio de cada turno para evitar pues que los residuos excedan la capacidad de los contenedores. Y bueno, es muy importante que se haga en una misma ruta siempre, una ruta interna, donde se evite siempre el paso por áreas concurridas, donde se evite siempre pasar por áreas que no tengan esos tipos de desechos para no generar un peligro extra, para no exponer a otro personal, para no exponer a los pacientes o a las demás personas que se encuentren allí. Entonces, para eso se elabora un diagrama de flujo donde se especifica al personal por dónde van a pasar, dónde están los puntos de generación de desechos, qué carritos van a llevar, qué bolsas van a utilizar, todo bien especificado y desglosado para que no hayan errores. Y bueno, para este transporte interno, pues se van a utilizar carritos de recolección, se tienen que utilizar, que cuenten principalmente con rueditas, que tengan los compartimientos para cada tipo de residuo, de manera de que cada uno esté separado, de que no haya la mezcla de un residuo que de repente no es peligroso con otro que sí es peligroso, no. Cada residuo en su contenedor, pero en el mismo carrito. Y pues bueno, estos siempre se debe tratar de que siempre estén limpios, de que no tengan fisuras, de que la tapa y las ruedas sobre todo estén siempre en buen estado y que siempre se haga una limpieza o desinfección al final de cada jornada, de cada turno. Y es muy importante tener en cuenta el tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación. ¿Por qué? Porque debe ser el mínimo posible. O sea, el tiempo que debe estar el residuo allí en el lugar donde se generó, se debe tratar siempre de planificarse de que se recojan lo antes posible, pero siempre respetando los horarios, como les digo. Entonces, se recomienda, por ejemplo, que para un establecimiento de nivel 2 y de nivel 3, pues se recoja por lo menos 2 veces al día. Y para los establecimientos de nivel 1, pues que se recoja una sola vez al día. Y bueno, en el caso de los residuos peligrosos, como les decía, pues va a depender mucho de las regulaciones de cada país. Porque ahí se fijarán pues cómo va a ser el transporte, qué tipo, o sea, por ejemplo, un residuo radioactivo pues tiene que cumplir con condiciones específicas para poder transportarlo, para que el personal vaya con los equipos correspondientes, pero eso en sí le pertenece o suscita en las normas de cada país. Y en cuanto al almacenamiento final, pues bueno, el almacenamiento final no es tan final, este es un almacenamiento, digamos, temporal, que va a ser un sitio propio del centro de salud, de la institución, donde se van a depositar pues estos residuos para posteriormente hacer la entrega a otra empresa que se encargue pues de su recolección y transporte y de su tratamiento final y su disposición final. Entonces, este almacenamiento pues debe ser un lugar que esté ubicado preferiblemente dentro del mismo centro de salud, pero que esté aislado, que sea de fácil acceso a su vez, pero que no digamos que no esté al lado de un quirófano, por así decirlo. O sea, tiene que estar dentro del centro de salud, pero en una parte aislada que solamente el personal autorizado tenga acceso a ella. Y por supuesto debe estar muy bien acondicionada, debe tener toda la señalización. Los espacios deben estar separados físicamente pues para un almacenamiento segregado igual. Es decir, por ejemplo, vamos a tener un espacio, como está acá en la imagen, un espacio para los residuos comunes dentro del mismo lugar de almacenamiento, un espacio para lavar los contenedores, un espacio donde estén, por ejemplo, los punzocortantes, los infecciosos y los peligrosos allá, pero todo, por decir, dentro de una misma sala, pero bien ordenaditos, bien identificados, con sus símbolos y todo. Y bueno, de igual manera, pues se recomienda que este lugar esté resguardado siempre de personas extrañas, de animalitos, evitando pues que se genere otro tipo de riesgo para este tipo de personas. Entonces, el acceso siempre debe ser restringido. Y bueno, el almacén pues se recomienda que tenga unas características básicas, por ejemplo, que siempre esté cerrado, con seguro, que se abra única y exclusivamente para depositar y retirar un residuo,
que tenga acceso solo un personal que esté autorizado, que sea techado, que no haya posibilidad de inundación, que tenga, por ejemplo, la rampa para que ingresen los carritos, que tenga sistemas de extinción de incendios, preferiblemente los ABC, que sirven para todo este tipo de residuos, que tengan todos sus letreritos de señalización, que tengan también, es necesario que las paredes y los pisos sean lisos para que sean fáciles de lavar, fáciles de desinfectar. También que no tengan respiraderos o ventanas, pero si los tienen, pues se les puede colocar una malla para proteger de que no entre ningún animalito, un vector o cualquier otra cosa allí. Y como les decía, también es bueno que incluya un área para desinfectar los contenedores o los recipientes, allí mismo en esta misma zona. Y dentro del almacenamiento final es muy importante considerar también el tiempo que van a pasar allí los residuos. Por ejemplo, para determinar el tiempo, pues es necesario saber qué tipo de residuos estamos manejando allí, cuál es el volumen permitido según el área que tiene ese espacio y cuál va a ser la frecuencia de retiro de esos residuos. Entonces, el, el tiempo de residuo, pues, va a variar también dependiendo del país, dependiendo de la zona, dependiendo de las normas, pero de manera general, pues, se recomienda de que sea máximo para los establecimientos de mayor capacidad, los de nivel 2 y 3, que dure máximo 30 días, pero para los que tienen menor nivel, que duren máximo 30 días. Pero para aquellos que tienen más nivel, por ejemplo, nivel 2 y 3, sí deben durar los residuos máximo 7 días allí. No debe pasar máximo de ese tiempo porque se quiere evitar la acumulación de residuos, se quiere evitar, por ejemplo, la descomposición de algún tipo de material o de algún tipo de tejido, por ejemplo, un órgano X o y también, por ejemplo, la aparición de vectores, la aparición de malos olores. Entonces, es necesario siempre tener presente eso, el tiempo que va a pasar allí este residuo. Y en el caso, por ejemplo, los anatómicos, es muy importante que haya refrigeradores o congeladores para que mantengan la temperatura no mayor a 4 grados centígrados para evitar precisamente esto de la descomposición, de que se acelere o que vaya a ocurrir este tipo de descomposición dentro del almacenamiento y me contamine algún tipo de residuo que no sea peligroso y allí haya una emergencia sanitaria. Entonces, dentro de este almacenamiento es necesario que haya un registro, una planilla que me indique pues cuánto, que me indique cómo es el movimiento de entrada y salida de esos residuos. Y para ello, pues vamos a designar a un funcionario que esté responsable, que esté capacitado y que supervise siempre de manera continua la llegada y la salida de estos residuos. Entonces, en ese registro, pues él me va a indicar pues qué tipo de residuo es, qué clasificación tiene, la cantidad que se recibió, la fecha de entrada, la fecha de salida, qué empresa, confirmas y todo y tal. Y es muy importante que esta persona, pues que siempre esté pendiente de cómo entran las bolsas, y de los residuos, los contenedores, si están aptos o no están aptos para estar allí, si hay que hacer algún tipo de adecuación. Es muy importante, pues, que, por ejemplo, rechace aquellas bolsas que no cumplan con los requisitos mínimos, por ejemplo, que estén rotas, que tengan perforaciones, bolsas que estén que sean llenas de manera incorrecta. Entonces, eso allí tiene que supervisarlo esta persona. Es importante que supervise también que el lugar esté limpio, que se haya hecho una desinfección, que haya un mantenimiento y enviar siempre informes mensuales o por lo menos semestrales de cómo está la situación allí, cómo se maneja o notificar siempre que haya algún incumplimiento, que se haya dañado un equipo, que no esté funcionando de la manera correcta, siempre notificarlo a los superiores. Y bueno, luego viene el transporte externo. Entonces, solo se van a recolectar los residuos pues, que cumplan
con el envasado, con el embalado, el etiquetado y rotulado. Entonces, por eso les decía, es muy importante que esta persona que está encargada del almacenamiento siempre esté pendiente de esos puntos, porque si se va a hacer un transporte externo y es una empresa ajena, por así decirlo, y ve que aquellos residuos no cuentan con este tipo de condiciones, entonces se van a rechazar, va a ser mucho tiempo el que va a permanecer allí y nos puede generar otra condición. Entonces, importante también considerar que los residuos que son, por ejemplo, infecciosos, no deben mezclarse nunca con ningún otro tipo de residuo que sea residencial o que sea de origen industrial. Ellos siempre deben estar bien identificados para que no ocurra ninguna mezcla. Y bueno, siempre se recomienda que, que nunca pues, se usen camiones compactadores ni camiones de caja abierta para realizar este tipo de transporte, porque esto pues me genera contaminación, me puede generar cualquier otro tipo de incidente que no es lo ideal. Y bueno, el carro en sí pues se recomienda que sea de caja cerrada, que tenga un sistema de captación de escurrimiento, que tenga un sistema de carga y descarga también para ayudar a los trabajadores, que tenga una altura mínima en el espacio de carga de 2 metros para que las personas puedan movilizarse dentro de este espacio con facilidad, que cuente con un sistema de seguro para garantizar de que no se abran las puertas y vaya a caerse los residuos, que estén siempre rotulados con los debidos logotipos, con los debidos códigos, con los debidos símbolos para que las demás personas sepan que se trata de un material peligroso. Debe contar también pues, con un sistema de enfriamiento, al igual que en el almacenamiento, de por lo menos que enfríe por lo menos que se mantenga a 4 grados centígrados, para que, por ejemplo, cuando haya un caso de transportar a largas distancias o, por ejemplo, que la temperatura de la zona sea muy elevada, entonces, o el tiempo que permanezca esos residuos allí sea de más de 8 horas, entonces se garantice que no haya una descomposición de los residuos. Y luego el tratamiento de los residuos. Bueno, el tratamiento de los residuos puede realizarse de 2 maneras. Se puede realizar dentro, como les decía, dentro del mismo centro de salud, si se tienen los espacios, si se tienen los equipos necesarios, o se puede realizar de manera colectiva junto a una planta de desechos externa que lo realice. Entonces, métodos existen muchos, existen varios, pero lo importante es que él garantice que se eliminen todos los microorganismos o todos los patógenos para que no me vaya a desencadenar pues con que no me vaya a causar ningún riesgo de infección a otras personas, al medio ambiente. Entonces, los más utilizados a nivel mundial son el autoclave y el incinerador. El autoclave, pues lo que hace es esterilizar los residuos con vapor de agua y elimina los microorganismos. Y el incinerador, pues es un proceso de quemado, allí se queman a altas temperaturas todos aquellos residuos. También está el microondas y la desinfección química son menos comunes, pero por ejemplo el microondas puede ser aplicado incluso en el mismo centro de salud. El microondas pues lo que hace es tritura todos los residuos lo más posible, luego lo calienta y esa se vuelve partículas. Es muy también, pero son equipos muy costosos que no todos los centros los pueden tener, por eso no es tan común. Y bueno, en cuanto a la disposición final, ya cuando el residuo ha pasado por un tratamiento, bien sea en el mismo centro de salud o en otra parte, allí sí se puede hacer una disposición final de lo que quedó de ese residuo. Estos pues deben llevarse a un sitio de disposición final, bien sea un relleno sanitario, y pues deben estar pues dispuestos en celdas comunes o sea, se pueden colocar con los residuos urbanos, por así decirlo, siempre y cuando ya hayan sido tratados. Entonces, en casos extremos, por ejemplo, donde no hay por X o Y razón, porque no haya el sitio queda muy lejano, no haya empresa que haga el traslado, se puede hacer in situ, es decir, se puede hacer dentro del mismo
espacio del centro de salud, siempre y cuando que las normativas lo permitan, que habiliten un espacio para ello. Esto no es común en la mayoría de los países, es muy raro, pero por ejemplo, si mal no recuerdo, en Chile sí lo permiten en situaciones extremas, como le digo, no hay siempre, pero se puede hacer. Eh, estas fosas, por ejemplo, cuando se hacen in situ, pues bueno, tienen que tener condiciones especiales, tienen que estar bien cubiertas y protegidas, por ejemplo, con hormigón armado, deben tener escotillas para alimentación, pues que no permita que entre ningún tipo de animal, un vector, una persona, ni siquiera el agua o la lluvia, nada. Deben estar bien herméticos, bien aislados. Y a este lugar pues solo tienen que tener también acceso a un personal encargado, un personal capacitado, que es el que va a realizar la disposición final. Y, por ejemplo, en el caso de lo que es los residuos anatómicos como placentas, tejidos humanos, órganos, etcétera, también requieren de otro proceso. Requieren que sean cubiertos, por ejemplo, con capas de cal y tierra para que ellos se descompongan y se integren a la naturaleza, pero sin que haya una generación de olor, una generación sí, de malos olores que me puedan atraer a ciertos vectores o crear una contaminación externa. Y, pero esto, como les decía, ellos es en casos extremos de que por X o Y razón no haya la manera de transportar ese residuo a un relleno sanitario. Entonces allí sí se puede hacer in situ y siempre y cuando las normativas del país lo permitan. En cuanto al uso de EPI, pues bueno, también van a depender mucho, el EPI que seleccionemos va a depender mucho primero del riesgo al que esté sometido la persona, de la función que haga o que la función que ejerza, el tiempo que tenga que estar allí expuesto a estos tipos de residuos. Entonces, de manera general, o de forma estándar, pues bueno, se recomienda un uniforme completo, eh, como overall, pueden ser con gorras y botas. También puede ser con calzado de seguridad, dependiendo si es, por ejemplo, personas que van a hacer algún tipo de transporte, se recomienda las botas de seguridad. Si es solamente para trabajo de transporte interno, botas de goma. Guantes de látex para todo el personal de limpieza, todo el personal que hace transporte interno. Y guantes de carnaza o de cuero para eh, depende de la función que ejerza la persona dentro. Es que vamos a escoger el tipo específico. Algunas medidas preventivas que son para que las consideren en sí, las que deberían considerar el empleador eh, para hacer una buena gestión. Entonces, primero una formación, una capacitación, pues es muy importante que se capacite el personal, siempre se les he dicho en todos los ámbitos y en este más, porque es necesario que ellos sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son los métodos, sobre todo eso, qué métodos de trabajo tienen que usar, métodos correctos para evitar accidentes, evitar incidentes. Y siempre se recomienda pues que se haga una formación periódica, que se hagan cursos de capacitación, para que el personal que sea nuevo, el que sea relevado de una función a otra, siempre sepa lo que tiene que hacer, sepa cómo hacerlo y esté bien informado. Es necesario que hayan protocolos, que estos protocolos estén por escrito, que cada persona, por ejemplo, la persona que va a realizar el transporte interno sepa cuál es el protocolo, tenga su diagramita de flujo de cómo es la ruta, cuáles son, o sea, todo, y dentro ahí especificarle en este lugar tienes tal riesgo, en este lugar no debes hacer esto, en este lugar se debe hacer esto, todo bien escrito paso a paso. Mientras más detallado mejor, mientras más sepa la persona qué hacer y qué no hacer mejor, porque allí evitaremos muchos percances.
y bueno, también es importante que dentro de esos protocolos ellos sepan, por ejemplo, cómo actuar en caso de emergencia, es muy importante, qué hacer si, por ejemplo, ocurre un derrame, si hay un accidente, o cómo hacer, por ejemplo, cómo envasar correctamente. O sea, todo ello es necesario que esté por escrito, detallado y que sea de conocimiento del trabajador. Y bueno, es muy importante que darle las condiciones laborales adecuadas, darle un entorno laboral adecuado. Y para ello, pues bueno, primero se pueden hacer inmunizaciones, porque son personas que van a estar expuestas la mayoría de veces a diversos virus, diversos microorganismos, cualquier tipo de patógeno. Y bueno, si hay vacunas para ello, es importante que todos los trabajadores las tengan como una manera de mitigar un poco el riesgo y proporcionarle pues los EPIs adecuados y hacer siempre una fiscalización para estar pendiente de que ellos los estén usando, de que los estén, aquellos que no sean desechables, que los estén higienizando de la manera correcta, que no estén en mal estado. Entonces, promoverle un ambiente seguro. Y en cuanto pues, a los materiales, pues también es muy importante pues, que, por ejemplo, ellos cuenten que se les proporcionen, por ejemplo, los contenedores que estén apropiados para cada tipo de desecho, de que donde se haga el almacenamiento sea un lugar adecuado, que tenga todos los materiales en caso de que haya, por ejemplo, un derrame, de que puedan higienizar bien los contenedores, de que puedan higienizarse bien ellos. Entonces, mantenerles siempre esos materiales y herramientas allí a la mano para que esto funcione bien. Y en cuanto a los empleados, pues bueno, se recomienda, yo siempre se les recomienda pues que usen de manera constante, de manera permanente, pues todos los equipos de protección, que estén al pendiente de que si están deteriorados, de que si están rasgados, tienen que informarlo, tienen que notificarlo para su reemplazo. Ellos tienen que ser responsables de que estos se mantengan en buen estado, en buenas condiciones de higiene sobre todo. Entonces, concientizarlos a ellos en ese sentido, en usarlos y que puedan mantenerlos dentro de lo que cabe, pues mantenerlos en buenas condiciones. Y en cuanto al llenado de las bolsas, por ejemplo, es muy importante que ellos sepan cómo hacerlo, dónde colocar cada tipo de residuo, qué tipo de bolsa usar, estar claros, por ejemplo, de que no se debe llenar una bolsa más del 80% de su capacidad para que no haya riesgo de que se rompa, de que haya un derrame. No, nunca jamás intentar compactarla para que quepa más dentro del carrito y así ahorrarse tiempo, por así decirlo, no mezclar ningún tipo de que, pues este contenedor tiene menos que este, voy a colocarlo acá. No, no se puede mezclar. No se puede tampoco tratar de meter las manos allí en las bolsas para tratar de ordenar. No se debe tampoco, o sea, evitar de que haya una manipulación de allí, de las cosas que están dentro de los contenedores, no deben hacerlo. Y también pues usar, por ejemplo, para sellar las bolsas pueden hacerles un buen nudo o usar cinta adhesiva, si se las proveen, por supuesto. Y en cuanto a la planificación, pues es importante pues que ellos sepan que nunca deben desviarse, no deben tomar un atajo para hacer, por ejemplo, una recolección, nunca deben saltarse los horarios, siempre deben estar bien claros de cuáles son los momentos, cuáles son los lugares, por dónde ir, por dónde no ir, y por ello pues es necesario siempre mantener esos protocolos, o sea, seguir los protocolos, tenerlos escritos para que ellos, miren, aquí se hace, así se hace, en caso tal de que supervisionemos y no esté así, mira, acá dice, tú firmaste a que estabas de acuerdo y no lo estás haciendo. O sea, entonces mantener esa conciencia de que la planificación, los protocolos nunca se deben saltar, nunca se deben modificar sin previo consentimiento de un supervisor. Y bueno, en base a los contenedores, como les decía, pues no abrirlos, no introducir las manos ni manipular el contenido. Y bueno, pues de manera de conclusión, pues sabemos que este tipo de áreas pues son fuentes generadoras de grandes cantidades de desechos biológicos peligrosos y bueno, es necesario que siempre haya unos programas específicos para saber cómo manejarlo.
teniendo en cuenta pues todas las normas de seguridad y cómo implementarlas en cada etapa de ese proceso de gestión. Entonces, todos estos riesgos pues, pueden representar un gran peligro para la salud y no solo ser conscientes de que no solo es un riesgo para el trabajador que está allí, puede ser un riesgo para los pacientes, pueden ser un riesgo para las personas que son ajenas a aquel proceso, puede ser un riesgo para la comunidad que está aledaña allí a un centro de salud si no se hace, por ejemplo, una buena disposición. Entonces, es muy importante pues aprender cómo manejarlos correctamente para pues evitar o disminuir pues esa exposición al riesgo, disminuir o mitigarlo un poco para evitar estos problemas que son problemas que van desde el generador hasta el medio ambiente. Y bueno, eso era todo por hoy. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Vilma, por la presentación de la tarde de hoy. Justamente como acaba de indicar nuestra presentadora, si existe alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre el tema, pues son bienvenidos a hacerlo. Todavía tenemos unos cuantos minutos antes de llegar a la hora, así que por favor adelante. Y tenemos al señor Artemio Alarcón. Artemio, por favor, adelante. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Saludos de Lima, Perú. Tengo una Salud. curiosidad. Lógicamente, ejemplo para un hospital tipo uno en un país cualquiera, imagínese la cantidad de empresas que tratarán mm, estos desechos, porque lo que se estuvo haciendo en Lima, por ejemplo, es que lo echaban aún las empresas que tratan a las orillas de los ríos. Y bueno, se echaban la culpa que no es o sí es. Y lo otro es que se mezcla con el desecho sólido normal de empresas o casas. O sea, no hay una cultura de tratamiento muy a pesar de su peligrosidad, muy a pesar que el COVID nos azotó en Latinoamérica. Y mi pregunta final sería, eh, tengo una curiosidad de saber, por ejemplo, cuántas empresas en el mundo hay que, que hacen el tratamiento de desechos de esta naturaleza? Muchas gracias. A ti, sí. Bueno, esto que comentabas es muy común o muy frecuente en Latinoamérica, donde desafortunadamente pues no hay supervisión o inspección, pues muy poca, por así decirlo, ambiental, para, para de verdad determinar si estos centros hacen la disposición final de manera correcta. Esto ocurre mucho acá, porque acá en Venezuela también es así. Y en cuanto al número, cantidad de empresas, de verdad no te tengo un número, no te sé decir cuántas, pero sé que se cumple más que todo, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, en Europa, son muy rigurosos con este tipo de planteamientos porque siempre hay, o ellos tratan de seguir, hacer un seguimiento de que de verdad haya ese tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque para estos países, aquellos que no hagan ese tipo de tratamiento van a incurrir en multas, van a incurrir en sanciones, que para el Estado es muy conveniente, pero para los servicios de salud no. Entonces, en ese tipo de estados, en ese tipo de países, sí vemos que hay digamos, un cumplimiento, o al menos en lo más básico, de estos estándares. Pero si nos venimos acá a Latinoamérica, difícilmente lo encontramos, o muy pobremente
En algunos puede ser en algunos centros de salud privados, pero a nivel, digamos, público es muy deficiente el tratamiento. Generalmente casi nunca se hace, por ejemplo, la separación o la mayoría, por ejemplo, acá en Venezuela usan mucho la incineración, por lo menos para el caso de residuos anatómicos. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias, Vilma, y obviamente al señor Artemio por su intervención. Tenemos todavía unos minutos más, así que si hay alguien más que desee hacer algún comentario o tenga alguna pregunta, pues sean bienvenidos a hacerlo.